Muchas gracias, señora presidenta. Se le agradece por su presentación, colega Calle. Bueno, siguiendo con la agenda, ahora tenemos la sustentación del proyecto 391-2021 CR, que propone disponer el incremento progresivo de la pensión mínima y modifica la estructura de las contribuciones para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Pensiones, por parte de la congresista María Agüero Gutiérrez, autora de la propuesta, quien tiene la palabra para exponer su proyecto. Adelante, colega congresista Agüero. Muchísimas gracias, señora presidenta, por permitirme presentar el proyecto de ley Pensión Mínima. El proyecto de ley 391-2021, que por su intermedio someto a consideración de la Comisión de Trabajo, tiene por objeto disponer el incremento progresivo de la pensión mínima para nivelarla con la remuneración mínima vital y además modificar la estructura de contribuciones para sentar las bases para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Pensiones que administra la ONP. La fórmula legal es la siguiente. Artículo 1. Otórguese fuerza de ley al numeral 6 de la parte resolutiva de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 009-2015, relativo a la obligatoriedad del aumento progresivo de la pensión mínima. Artículo 2. La pensión mínima que otorga el Sistema Nacional de Pensiones será equivalente a una remuneración mínima vital, lo cual se efectuará progresivamente en un plazo no mayor de 2 años, contando desde el 1 de enero del 2022. Artículo 3. Modificar el artículo 2 de la Ley 26.504 con el siguiente texto. Artículo 2. Las aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones a que se refiere el Decreto Ley 19.990 ascienden al 20% de la remuneración asegurable, siendo el 13% a cargo del trabajador y un 7% a cargo del empleador. Para el caso de las pequeñas y las microempresas no será aplicable la aportación a cargo del empleador. Artículo 4. La ONP, bajo responsabilidad, tiene la obligación de interponer las demandas de cobranza judicial de adeudos provisionales de acuerdo a las normas del proceso de ejecución normado en el capítulo 2 del título 5 de la sección 5 del Código Procesal Civil. El estado de las pensiones que otorga el Sistema Nacional de Pensiones es deplorable, pues durante 20 años sistemáticamente se ha venido socavando este sistema previsional mediante diversas leyes. El Decreto Ley 25967 de 1992 eliminó la pensión proporcional de afiliados con menos de 20 años de aportaciones. Determinó nuevos criterios para el cálculo de las pensiones y estableció que el MEF determinaría los topes máximos de las pensiones. La Ley 26504 de 1955 modificó drásticamente la estructura de las contribuciones para la seguridad social. Hasta ese momento, los empleadores aportaban 2/3 para el sistema de pensiones y para el régimen de salud y el asegurado 1/3. La Ley 26504 estableció que los empleadores asumirían la totalidad del aporte para salud y el asegurado la totalidad del aporte para pensiones, con lo cual, en la actualidad, el empleador aporta 9% de la remuneración asegurable para el régimen de prestaciones de salud y el asegurado aporta el 13% de la remuneración asegurable para pensiones. Estas y otras disposiciones regresivas explican el estado de postración en que se encuentran las pensiones y que se refleja de manera dramática en la pensión mínima. Así se comprueba comparando la evolución entre remuneración mínima vital y pensión mínima. Como podemos
apreciar en el cuadro que presentamos. En 1966 la pensión mínima era de 200 soles y la remuneración mínima vital era de 215 soles. Es decir, marchaban casi a la par. En la actualidad, la pensión mínima equivale prácticamente a la mitad de la pensión. Esta situación fue advertida por el Tribunal Constitucional y en la sentencia recaída en el proceso de inconstitucionalidad, materia del expediente 009-2015, en el numeral 6 de la parte resolutiva, dispuso que el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, conforme a sus atribuciones, promuevan el aumento progresivo de la pensión mínima de los diferentes regímenes pensionarios en el plazo de 3 años. El Tribunal Constitucional, acorde con el principio de progresividad, exhortó para que de manera periódica, continua y sistemática, el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo activen sus respectivos mecanismos para el aumento progresivo de la pensión mínima. Los poderes ejecutivo y legislativo han hecho caso omiso de la recomendación del tribunal, habiendo transcurrido en exceso el plazo de 3 años. Ante ello, el artículo primero del proyecto de ley 391-2001 otorga fuerza de ley al artículo 6 de la sentencia del Tribunal Constitucional, es decir, le da carácter de vinculante, de manera tal que en lo sucesivo los poderes del Estado cumplan con el aumento progresivo de la pensión mínima. El artículo 1 del proyecto de ley es imprescindible, pero sería insuficiente si no se legisla de inmediato para que la pensión mínima alcance progresivamente un monto equivalente a la remuneración mínima vital, lo cual está previsto y regulado en el artículo 2 del proyecto de ley con el siguiente tenor. Artículo 2. La pensión mínima que otorga el Sistema Nacional de Pensiones será equivalente a una remuneración mínima vital, lo cual se efectuará progresivamente en un plazo no mayor a 2 años, contando desde el 1 de enero de 1922. De acuerdo al convenio 135 de la OIT, las remuneraciones mínimas deberían proporcionar a los trabajadores el umbral básico, elemental, para satisfacer sus necesidades. Conforme al convenio 102 de la OIT, las pensiones constituyen prestaciones de vejez que sustituyen los ingresos remunerativos al término de la vida o ciclo vital. Es decir, las pensiones mínimas son mecanismos sustitutorios de la remuneración que debe reconocerse al asegurado al término de su vida laboral, siendo contradictorio e irracional que la pensión mínima equivalga a la mitad de la remuneración mínima vital. Esta nivelación de la pensión se realizaría en el lapso de 2 años. Por otra parte, tan importante como promover el incremento progresivo de la pensión mínima es el de dar viabilidad financiera al Sistema Nacional de Pensiones para financiar con las propias contribuciones los nuevos montos de las pensiones, lo cual está previsto en el artículo 3 del proyecto de ley por el cual se modifica el artículo 2 de la ley 26.504. Como hemos señalado, la ley 26.504 modificó peyorativamente la estructura de las contribuciones para la seguridad social, al extremo de excluir la obligación de los empleadores de aportar para el financiamiento de las pensiones. Esta situación contraviene el convenio 102 de la OIT, denominado Norma Mínima de Seguridad Social, que se sostiene en el principio de solidaridad, en virtud al cual el financiamiento de las pensiones debe correr a cargo del asegurado, del empleador y del Estado. La ley 26.504 está fuera de los estándares de los países de la región. En casi todos los países, con excepción de Chile y Perú, los empleadores aportan para el rubro de pensiones, como lo vemos en el cuadro. El proyecto de ley mantiene en 13% la contribución del asegurado y establece una aportación del 7% a cargo de los empleadores, exceptuándose a los empleadores de la micro y pequeña empresa. Se estima en un inicio
la recaudación de 1.500 millones de soles. Los ingresos por este concepto da la viabilidad financiera al proyecto de ley. Adicionalmente, hay un importante rubro de ingreso al que se le presta poca atención. La morosidad en el Sistema Nacional de Pensiones es altísima, está cerca al 40%, lo cual debe erradicarse definitivamente, pues el dinero que el empleador debe hacer llegar a la ONP es un porcentaje de la remuneración ordinaria del trabajador retenida de la planilla. Por ello es que hemos considerado en el artículo 4 disposiciones para eliminar o disminuir la morosidad y de esta manera incrementar significativamente el fondo de pensiones. Se estima en 2.100 millones de soles la mayor recaudación que se obtendrá o se obtendría combatiendo la morosidad, lo que sumado a la mayor recaudación por el 7% de aporte complementario de los empleadores, permite no solo financiar el incremento de la pensión mínima, sino inclusive mejorar la pensión máxima. En efecto, el MEF estimó en 2.100 millones de soles el costo de nivelar la pensión mínima con la remuneración mínima vital, lo cual está asegurado con el presente proyecto de ley. En síntesis, el proyecto de ley tiene sólido sustento no solo en consideraciones éticas y de justicia social, sino también en el convenio 102 de la OIT, norma mínima de seguridad social, en la sentencia del Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias, señora presidenta. Este es el proyecto de ley que espero sea aprobado por ser de justicia social. Gracias. Gracias, compañera Agüero, por su intervención y su gráfica también muy importante. Muchísimas gracias. Es de gran ayuda y gran... colegas congresistas, pasamos a hacer una ronda de preguntas o sugerencias, ¿no? Por favor, que sea breve. Adelante, colegas congresistas. Bueno, si no hay intervenciones, pasamos a la siguiente agenda. El penúltimo tema del orden del día está conformada por el grupo de trabajo sobre situaciones laborales en la empresa minera Shogan, decisión aprobada en la sesión anterior, ¿no? El pasado 5 de octubre. Entonces, necesitamos, te estoy dando en conocimiento que fue aprobado este grupo para poder formar, ¿no? Formar ya los miembros, ¿no?